Hola a todos, queridos alumnos, bienvenidos a la semana 11 de nuestro curso. Todavía estamos con la unidad 2, viendo el cuento romántico Drop, Cover and Hold On. Y vamos a hablar un poquito ahora de qué es el registro. El registro es la adecuación del uso de la lengua a la situación comunicativa en la que se encuentran los hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Son las variables, por ejemplo, las variables contextuales o sociolingüísticas, que van a condicionar el modo en el que vamos a usar la lengua de acuerdo a cada contexto concreto. No es lo mismo cómo nos vamos a dirigir hacia un jefe o cómo nos dirigimos con nuestros hijos o diferentes contextos. Esto también se aplica en nuestros textos. Entonces tenemos que saber reconocer el registro de la obra que estamos trabajando para saber cómo plasmarlo en la traducción. Hay diferentes tipos de registros: el registro formal, el informal, el oral, el escrito, el general y el especializado. Entonces tenemos que saber reconocerlos. En la novela Wand, por ejemplo, por lo general tenía todo un registro informal, pero acá nos encontramos con un pequeño diálogo que ella mantiene con su supervisor. Entonces, teniendo la noción de que su supervisor es su jefe, vamos a utilizar un registro formal al momento de hacer nuestra traducción, ¿no es cierto? Entonces, en la oración, you need to focus on how you are responsible. What you've done in each of these situations, says my supervisor. No voy a hacerla poniendo, tenés que enfocarte en tu responsabilidad, porque sabemos que eso es algo informal, y si él está en una posición que es el jefe, va a dirigirse a ella de otra forma. Entonces ahí tendríamos que colocar, debe enfocarse en su responsabilidad, en lo que hizo en cada situación, para mantener el registro, para que sea correcto. Entonces, como traductores tenemos que saber reconocer los diferentes registros para ver cómo plasmarlos en nuestras traducciones y para ver qué decisiones vamos a tomar al momento en que estamos realizando nuestra tarea. Después también van a encontrar material sobre qué es el estilo. El estilo es el resultado de una selección entre posibilidades lingüísticas, ya sean sintácticas y léxicas. Es la forma en que cada autor elige para expresar lo que quiere transmitir a sus lectores. Por ejemplo, la voz pasiva. Si nos encontramos que en el texto hay mucha voz pasiva, sabemos que es frecuente en inglés, pero no pasa lo mismo en español. En este ejemplo, cualquier cosa pudiera ser usada para matar. Una solución es la voz pasiva refleja con C. Cualquier cosa que pudiera usarse para matar. Son opciones más acordes, que están mejor redactadas, que usan mejor el léxico para plasmar lo que quieren traducir. Después, por ejemplo, se habla de las partes del cuerpo. En inglés se usa mucho que se personifiquen las partes del cuerpo y son muchos los determinantes posesivos. Este es un ejemplo cuando vimos el trabajo práctico número 6, me parece, que hablaba de la mano de Harris. Y, por ejemplo, una traducción que se podía poner era: su mano se sentía bien en la de ella. Era grande, cálida y firme, la piel de su palma era suave y flexible, aunque tenía pequeños callos en la punta de sus dedos. Acá, como vemos, el uso del determinante, que en español se desaconseja para las partes del cuerpo. Entonces podemos resolverlo de esta otra forma. La mano de Harris, grande, cálida y firme, se sentía bien en la de Daisy. Tenía la palma suave y flexible, con pequeños callos en la punta de los dedos. Ahora ya tenemos a alguien, por ejemplo, que realiza la acción y ya no usamos más tantos determinantes posesivos con partes del cuerpo, que en inglés no es confuso, pero en español sí. En español por ahí se puede perder un poco el sentido de quién es la mano de quién hacía qué cosa. Después también tenemos que estar atentos a las cacofonías, que son cuando uno repite las mismas sílabas, las mismas palabras, y esos sonidos es como quedan como no suenan naturales. Y sobre todo cuando están próximas unas de otras se produce la cacofonía. Entonces, por ejemplo, acá dice: algunos escaparon, otros se hicieron los muertos, y estaban los que estuvieron desprovistos de humanidad. Una solución podría ser escribir: algunos escaparon, otros se hicieron los muertos, y otros que estaban desprovistos de humanidad. Y fíjense cómo cambia cuando uno lee uno y cuando uno lee el otro. Después también podemos valernos del estilo para reemplazar la descripción por un término específico. Siempre usamos, hay palabras que se usan mucho, palabras comodines, que nosotros podemos usar
otras cosas para que sea más natural la traducción. Por ejemplo, otro sostenía la parte posterior de la cabeza con ambas manos. Nosotros tenemos un nombre para la parte posterior de la cabeza que es la nuca. Entonces podemos colocar otro se sostenía la nuca con ambas manos. Suena más natural. Cualquier otra cosa que pudiera usarse para matar, cualquier otro objeto. Entonces hay que valerse del estilo para no colocar así esas palabras vacías de sentido y que quedan como repetidas y no tienen un valor gramatical. Por ejemplo, las palabras comodín son cosa, bueno, malo, los verbos hacer, decir, poner, tener, realizar. Son palabras genéricas que no nos aportan nada en el texto. Entonces, sabiendo esto, podemos usar un vocabulario más específico y evitarlas. Después están los adverbios de relieve, por ejemplo. Ella solo sonrió y se apartó el pelo de la cara con los dedos llenos de harina. Gramaticalmente la oración es correcta, pero puede quedar mejor. Puede tener un estilo que le dé una versión más rica, que quede mejor, que suene más natural. Por ejemplo, ella se limitó a sonreír y luego se apartó el pelo de la cara con los dedos llenos de harina. Los calcos sintácticos, cuando calcamos las estructuras. Por ejemplo, his hand, volviendo al mismo ejemplo de drop, cover and hold on. His hand felt nice in hers. It was big, warm, strong. The skin on his palm was soft and supple, but he had small calluses on the tip of his fingers. La traducción, que uno la consideraría como incorrecta porque es un calco de la estructura, hasta las comas, los puntos, todos están calcados. La mano de él se sentía bien en la suya. Era grande, fuerte, cálida. La piel de su palma era suave, pero tenía pequeños callos en la punta de sus dedos. La mano de Harris, grande, cálida y fuerte, se sentía bien en la de Daisy. A pesar de tener pequeños callos en las yemas de los dedos, la piel de la palma era suave y flexible. Fíjense que en la primera oración es textual. Dijimos que hasta se calcó la misma puntuación, donde estaban las comas, donde van los puntos, las oraciones, tal cual. En cambio, en la segunda, de alguna manera podemos decir que enriquecimos el estilo, porque mantenemos el mensaje, pero la traducción suena más natural. Usamos mejor el léxico, la puntuación. Entonces de esto tenemos que darnos cuenta que esto se trata de traducir. Usar y saber usar nuestra lengua para realizar las traducciones que sean de calidad. Bueno, esto es todo por ahora. Cualquier duda estoy disponible en el foro de los avisos recientes o me pueden contactar por mensajería privada. Les deseo una buena semana y bueno, hasta luego.